El cristianismo, como el budismo, el islamismo, el judaísmo, el hinduismo y todas las demás religiones existentes sobre este pequeño planeta, son mundos mentales, son mundos imaginarios, inventados por la especie humana en antiguas épocas de escaso conocimiento real de las cosas. A través de esos mundos mentales o ideologías religiosas, fue que los antiguos humanos supuestamente le dieron sentido a sus vidas y a las cosas. El problema de estos mundos mentales es que cautivan al individuo con sus misterios y fantasías, y hasta experimentan en su ser sentimientos y emociones como si fueran experiencias reales. Otro problema de estos mundos mentales es que no tienen límites. Cualquier cosa puede ser imaginada y tomada como real, por lo que cualquier creyente puede llegar a sufrir alucinaciones, pareidolia, delirios, esquizofrenia y hasta perder la cordura, alejándose temporal o definitivamente de la realidad. A diferencia de esos mundos mentales imaginarios, el conocimiento real sí tiene límites, porque se limita solo a lo comprobable, a lo verificable, a lo real. Pero, además, el conocimiento real no es dogmático como las ideologías religiosas. El conocimiento real es evolutivo, es progresivo. Poco a poco nos va acercando cada vez más a la comprensión real de las cosas. Cada vez más los seres humanos, habitantes de este pequeño planeta, recogemos más información real a través del estudio y de la investigación que nos ayuda a ver la vida y las cosas como son en realidad. Vamos a analizar entonces, a la luz del conocimiento real de las cosas, lo que es el cristianismo, cómo se formó y evolucionó a través del tiempo y de la historia. El cristianismo tiene sus bases en las escrituras judías, o lo que conocemos como el Antiguo Testamento. El cristianismo es, según los cristianos y no los judíos, el cumplimiento de esas escrituras. Entonces vamos a analizar primero el Antiguo Testamento. Dice en el Antiguo Testamento que en el primer día creó Dios el día y la noche, y que hubo tarde y mañana. Pero, según el conocimiento real, eso no se podía, porque aún no había sol. Según el Antiguo Testamento, el sol fue creado en el cuarto día, junto con la luna y las estrellas, lo que demuestra que el escritor o escritores de esos textos carecían aún del conocimiento real de las cosas. Dice también cómo creó del barro al primer hombre y a la primera mujer, Eva, de una costilla de Adán. Según la Biblia, eso sucedió hace aproximadamente 6.000 años. Pero según el conocimiento real, existen construcciones humanas sobre este pequeño planeta de más de 10.000 años de antigüedad, como por ejemplo Gobekli Tepe. El hombre de Cromañón existió hace 35.000 años. El Homo sapiens y el hombre neandertal existieron muchos miles de años antes de la supuesta creación del primer hombre según el Antiguo Testamento. Con lo cual queda demostrado que lo escrito en esos textos solo son mitos, solo son suposiciones. Pero, ¿de dónde sacaron los antiguos judíos o israelitas esas supuestas historias o mitos? Para saberlo hay que estudiar la historia real. Los israelitas eran un pueblo que habitaban antiguamente la tierra de Canaán, junto con otros pueblos, y entre por lo menos tres imperios, los egipcios, los asirios y los babilonios. Esos imperios, cuando necesitaban esclavos, iban a Canaán y arrasaban con esas poblaciones, y cuando los dejaban prosperar les exigían tributo.
Hacia el año 600 aproximadamente, antes de nuestra era, los babilonios atacaron a los israelitas y destruyeron sus poblaciones y su templo. Muchos de sus sobrevivientes fueron llevados presos a Babilonia, en donde murieron algunos sobrevivieron y otros nacieron, porque estuvieron allí por un tiempo aproximado a 60 años, hasta que el imperio persa atacó a Babilonia y le dieron libertad a los israelitas. Incluso les permitieron reconstruir sus poblaciones y su templo. Pero ¿qué sucedió durante la estancia de los israelitas en Babilonia? Pues que se sorprendieron con la cultura de los babilonios, con su historia, con su política, con sus leyendas y mitos. Allí conocieron la historia de Gilgamesh, rey de la antigua ciudad de Uruk, y protagonista del poema del Jardín del Edén y del Diluvio Universal, que los israelitas plagiaron y adaptaron a sus escrituras, como también la historia de Sargón, primer emperador en Mesopotamia, quien recién nacido fue lanzado por su madre dentro de una canasta a las aguas del río. Eso también lo adaptaron a su historia de Moisés. Como también la entrega de las leyes por parte de un dios a Hammurabi, quien las mandó a esculpir en piedra, lo que ahora conocemos como el Código de Hammurabi, cuya famosa frase de ojo por ojo y diente por diente también es nombrada en el Nuevo Testamento, Mateo 5:38. Los israelitas también copiaron esa idea de la entrega de las leyes por parte de un Dios, pero a Moisés. Prácticamente los israelitas escribieron o reescribieron su historia basados en mitos y leyendas de otras culturas. Después del regreso de Babilonia y de la reconstrucción de su templo, los profetas se dedican a fomentar la obediencia de su pueblo a las leyes de su Dios, a fomentar el monoteísmo, porque antes los israelitas eran politeístas. Así lo demuestra el conocimiento real a través de la arqueología, porque se han descubierto estatuillas de dioses y diosas antes de la deportación de Israel a Babilonia. Los profetas también le prometen a su pueblo que su Dios enviaría un mensajero, un Mesías, que redimiría a su pueblo y les perdonaría sus faltas y finalmente vendría con ello la paz y la plenitud de su pueblo. Pero antes de que llegue ese Mesías Salvador de Israel, deberá venir el profeta Elías, según dice Malaquías 3:23. Hasta aquí un resumen del Antiguo Testamento en cuanto a lo que le compete al cristianismo. El Antiguo Testamento, como historial de los israelitas, está lleno de misterios, de mitos y fantasías, de cosas que no sucedieron, pero que sirvieron en su tiempo para controlar un pueblo, para unificarlo y darle una identidad. Así pudo el pueblo de Israel sobrevivir hasta hoy en medio de esos poderosos imperios, lo cual, a pesar de todo, es digno de respeto y de admiración. Entonces, el argumento cristiano consta de 3 partes. La primera, que tiene que ver con la desobediencia a su Dios del supuesto primer ser humano creado, Adán. La segunda, que tiene que ver con la restauración de esa relación rota a través del enviado del Dios de Israel. Y la tercera, que es la supuesta salvación a través de un juicio final para quien haya creído en el enviado del Dios de Israel. Pero la cosa se puso complicada, porque antes de la venida del Mesías tendría que venir Elías, según el profeta. El problema es que el profeta Elías fue llevado vivo al cielo, según dice la Biblia, y asimismo debería regresar. Por eso los judíos no creyeron en Jesús y aún continúan esperando la venida de Elías y después la del verdadero Mesías. Entonces,
Jesús, según la Biblia, porque históricamente no hay pruebas concretas de su existencia, nace en el año cuarto, antes de nuestra era, supuestamente muere en el 29 a los 33 años. Este es anunciado como el Mesías por Juan el Bautista, quien se vestía igual que Elías, ver Mateo 3:4 y Segunda de Reyes 2:11. Lógicamente los judíos no les creyeron, porque Elías no tenía por qué venir en el cuerpo de otro, porque Elías no murió. Pero Jesús insiste y les dice que si quieren aceptarlo, Juan es Elías. Ver Mateo 11:13. Y de todas maneras Jesús continúa con su plan, con su propósito. Jesús tenía que hacer cumplir todo lo que decían los profetas sobre el Mesías. Por eso los milagros, por eso les hace comprar espadas a sus discípulos, Lucas 22, 36, 37. Por eso les mandó a buscar el asno para entrar montado en él a Jerusalén, Mateo 21, 2 al 7, Zacarías 9, 9. Y luego debería resucitar. Bueno, la muerte del Jesús bíblico es cuestionable, porque no cumple las condiciones requeridas por los romanos. Primero los azotaban para debilitarlos, luego les hacían cargar la cruz, luego los clavaban en ella y les quebraban las piernas para que no tuvieran apoyo, y la muerte llegaba lentamente en 2 o 3 días. Al Jesús bíblico lo azotaron, pero luego le ayudaron a cargar la cruz, Mateo 27, 37, 32. Luego lo clavaron, pero no le quebraron las piernas. Eso lo podemos ver en Juan 19, 33. Y solo estuvo unas horas en la cruz, por lo cual no era posible su muerte. Tanto así que Pilato se sorprende de que hubiera muerto tan rápido. Marcos 15, 44. Y los otros dos seguían vivos, aunque a estos sí les habían quebrado las piernas. Queda entonces el interrogante: ¿murió o no murió el Jesús bíblico en la cruz? Pero lo que sí sabemos, a ciencia cierta, es que no resucitó. Existen casos que pueden confundirse con la muerte y después recuperar la conciencia o vitalidad orgánica, lo cual se puede confundir con una resurrección. Pero un organismo que realmente muere no puede regenerarse, porque sus células sufren un proceso de descomposición irreversible. Pero para esos tiempos de escaso conocimiento real de las cosas, todo eso podía ser posible, porque nada se podía comprobar, y mucho menos refutar. En esas épocas solo se podía creer o no creer. Después de estos hechos, según la Biblia, supuestamente Jesús asciende a los cielos y le toca a sus seguidores o apóstoles continuar anunciando su segunda venida. Y con ello el juicio final y la destrucción de este pequeño planeta, cosa que los que viven en ese mundo imaginario continúan esperando que suceda. Los evangelios fueron escritos después de 40 años de la desaparición del Jesús bíblico, y algunos no fueron testigos visuales o presenciales. Todo lo que tratan de hacer los evangelistas eran tratar de demostrar que el Jesús bíblico sí era el mensajero del Dios de Israel anunciado por los profetas. Por ejemplo, el día de Pentecostés en Hechos 2, 3, 4. Eso lo había dicho el profeta Joel 3:12. O el nacimiento de Jesús en Belén, Mateo 2:6 y Miqueas 5:1. Mateo 2:15, Oseas 11:1. Eso no fue que se cumplió, sino que lo hicieron, lo escribieron como que se hubiera cumplido. Después de la muerte de los apóstoles quedan las iglesias o grupos de familias y amigos que continúan promoviendo ese mundo mental hasta la época de Constantino, que hace oficial esa doctrina, y de ahí hasta nuestros días, en que aún
Existen personas cautivas de ese mundo imaginario que les producen sentimientos y emociones, y los consabidas organizaciones religiosas que se lucran de la ingenuidad de esos creyentes, de esas ideologías inventadas por la especie humana sobre este pequeño planeta. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? A que el cristianismo solo es el supuesto cumplimiento de una supuesta promesa hecha por un supuesto Dios a su pueblo a través de sus profetas. Esa es la conclusión. El cristianismo es, pues, otro mundo mental más sobre este pequeño planeta, otro mundo imaginario, a través del cual las organizaciones ideológicas o iglesias manipulan y explotan económicamente a sus ingenuos creyentes. No creas, cuestiona todo, estudia, investiga, para que no te engañes, ni te engañen, ni engañes a los demás. Gracias.